Ya tenemos con nosotros primero aquí a nuestro querido columnista ya de política, con ustedes Facu de Ball, quien es estudiante de Ciencias Políticas, y tenemos acá, bueno, a nuestra querida compañera, integrante también de lo que es justamente la Secretaría de Comunicación, quien es presidenta de la Federación Universitaria de San Juan y representante de la multisectorial. Hablamos de Cintia de Luca Barrera. Bienvenida, Cintia, también. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿Cómo Cintia, andan? ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, gran tema el que vamos a explayar y desarrollar en esta mesa en el día de hoy sobre lo que va a acontecer a nivel federal, ¿no? Esta marcha universitaria. ¿Cómo podemos empezar justamente a comprender qué es lo que está sucediendo desde el lado político, Facu? Desde el lado político, me voy a permitir, me voy a dar licencia y también me voy a hablar como militante. Creo que el momento amerita, digamos, también para plantearlo de ese lugar, una posición política. Estamos frente, bueno, en contexto. En las últimas semanas se aprobó la ley de financiamiento universitario, que lo estuvimos charlando el programa pasado, en el cual justamente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores aprobaron por una amplia mayoría esta ley que plantea una recuperación, una actualización del presupuesto universitario en base a lo acumulado en el índice de precios al consumidor, el IPC, desde diciembre a ahora, la recomposición salarial también, y lo que planteaba la ley, que era algo muy innovador, era que planteaba una revisión cada 2 meses del presupuesto, pero de acá a fin de año. En el medio pasó algo bastante interesante, que es que Milei, el presidente, presentó el presupuesto 2025, en el cual ya se habla y se plantea un recorte a los presupuestos de la universidad. El CINE en ese momento había pedido 7.2 billones aproximadamente de pesos para funcionar, que eran gastos bastante modestos. Incluso el presupuesto que hace el CINE es solamente para asegurar el funcionamiento de lo que ya está. Había sido un presupuesto, insisto, que se había planteado también desde esta lógica gubernamental del famoso no hay plata. En función de eso, el CIN confecciona un presupuesto y el gobierno va a dar solamente, según el presupuesto, 3.8 billones de pesos, la mitad. O sea, el gobierno está garantizando para el año que viene, avisa, vamos a vetar esta ley, que lo tratamos ahora, y el año que viene le vamos a dar la mitad de lo que nos piden. Algo que pone en jaque ya directamente el funcionamiento. No estamos hablando de que hoy en día la discusión es salarial, gasto de funcionamiento en este año sufrió un aumento del 270%, según lo que ellos plantean, pero estamos hablando de un recorte total para el año que viene, en lo cual pone en peligro de lleno el funcionamiento de las universidades. Así que estamos en ese contexto, y en el día de mañana se cumple ya el plazo que plantea la Constitución y las leyes para que el presidente vete ese proyecto de ley esa ley que ya fue y que no la promulgue, digamos, esa ley de financiamiento. Entonces la marcha que organiza el CIN y a la que convoca el CIN y han adherido todas las universidades del país, también espacios políticos, gremiales, sindicales, etcétera, se da justamente en este contexto, en la víspera de lo que ya se plantea que va a ser un veto. Y esto claramente incentivado, fogoneado, incluso antes de entrar, vimos cómo Milei compartió una historia de Instagram en la cual dice que a un estudiante le cuesta, falacias, insisto, agarran un número random de egresados, dividen el presupuesto. ¿De dónde sacan por ahí ciertos datos, no? Mirá, a ver, es una cuestión bastante, ya la vamos a charlar más en profundidad, pero es una cuestión bastante tendenciosa y es justamente para generar. Ellos ya hace unas semanas, cuando se estaba discutiendo la ley de presupuestos, habían hablado de una universidad que fue creada hace 5 años, habían puesto el caso, y habían agarrado los 2 egresados que tenía su universidad, que en 5 años, hace 5 años que se abrió, y habían agarrado el presupuesto de cada año y lo habían dividido y habían dicho que cada estudiante le costaba 30 millones de pesos al Estado argentino. Y son argumentos que son falaces, porque es imposible hoy en día. O sea, es muy tendencioso hacer un cálculo, agarrar la cantidad de egresados que la universidad ha tenido ayer y hacer la división, porque estamos hablando de que son programas, carreras, planes de estudio, docentes, personal no docente, también investigadores. En el presupuesto universitario está conjugado justamente todo eso. Entonces, es algo totalmente tendencioso y lo que quieren plantear ellos es una discusión de que estamos gastando demasiado en estos estudiantes. Así que por ahí está la discusión. Y claramente en el medio también hubieron acusaciones. El secretario de Educación de la Nación planteó de que las universidades y el CIN está dibujando la cantidad de números de estudiantes y de matrículas para pedir más fondos. Esto es totalmente falaz. El CIN lo salió a responder, dijo, hace 10 años que nuestros presupuestos ya no se configuran por cantidad de estudiantes, sino que se tienen en cuenta criterios geográficos, criterios socioeconómicos de las zonas y también la cantidad del personal, digamos, las carreras y las cuestiones más estratégicas. Entonces estamos atravesados entre este ida y vuelta, y lo que ellos plantean claramente, paradójicamente también, es no desactivar la marcha, sino darle derecho parejo y generar y levantar la indignación de toda la comunidad universitaria y también de las comunidades donde están justamente insertas estas universidades. Es terrible. Claro, porque en vez de solucionar esta situación que pasa, lo único que hacen es plantear algo totalmente contrario, y lo único que generan es este juego, ¿no? Donde no se termina entendiendo nada, donde uno dice una cosa, el otro dice otro,
y no llegamos a un punto que es justamente poder solucionar la vida no solamente del estudiante, sino de toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta el financiamiento y demás. Tal cual. Uno de un sentido común querría plantear y decir como, che, ¿cómo pueden pensar esto? No, definitivamente es una posición política. Es una posición política la que ellos están planteando y es en esto, es decir, no queremos negociar, no queremos charlar. Es lo mismo que está sucediendo, lo podríamos traspolar al caso de Aerolíneas Argentinas. ¿Entendés? Cuando salió Sturzenegger, este ministro de Regulación, y dijo, le vamos a dar 0% de aumento. Es una provocación también en estos aumentos cuentagotas que fueron ofreciendo. Es básicamente, hay una decisión política del gobierno nacional de no tener una política universitaria y una política de educación. Desde ahí es donde está la discusión. Y Cintia, como presidenta también de la Federación Universitaria que nuclea a todos los estudiantes, ¿por qué es importante también en pos de cuidar la democracia o en qué beneficia la democracia el funcionamiento digno de las universidades, entendiendo que las universidades no solamente son espacios donde la gente estudia, sino que también promueven, ¿no?, cuestiones vinculadas a la comunicación, al deporte? Porque es importante, salvando, ¿no?, algo tan importante como lo económico, que sabemos que es muy importante, pero digo, en cuestiones más simbólicas, ¿en qué sería importante justamente en pos de nuestra democracia cuidar la universidad? Creo que lo más importante es entender que la educación es un derecho avalado por nuestra Constitución Nacional y como tal el Estado debe garantizar el acceso a tal derecho. Lamentablemente este gobierno y las políticas o los partidos liberales ven a la educación como un posible mercado. Lo que uno puede apreciar es que todo este tipo de ajustes, desde financiamiento, de querer vetar una ley que pretende cuidar ese financiamiento, atenta o apunta a destruir el sistema universitario público. ¿Para qué? Para privatizarlo. ¿Por qué? Porque seguramente hay grandes grupos económicos que quieren apoderarse de estas estructuras, privatizarlas y hacer de esto un negocio. No es un negocio, no son números, son estudiantes, son personas, son historias, y es la construcción propia de un país, digamos. A la Universidad Nacional, a las universidades nacionales del país le debemos lo que somos como nación. Un ingeniero, un médico, un psicólogo, todo esto hace a la construcción de lo que es hoy nuestro país, independientemente de que formemos o no parte de la comunidad universitaria. Leía hace un momento antes de entrar al piso que decían, yo no pude ir a la Universidad Nacional, a la Universidad Nacional, pero pretendo que mis hijos sí. Esa persona también está luchando hoy en día por defender la educación pública. Entonces reitero, no somos solamente los estudiantes, no solo somos los trabajadores no docentes, no solo somos docentes o los investigadores los que estamos luchando por defender la educación pública. Es todo el pueblo, en este caso sanjuanino, y en todo el país. Comprendiendo que justamente el futuro también de lo que suceda hoy en este lapso de tiempo es lo que va a determinar qué es lo que va a ir pasando. Ahora yo te consulto, Cintia, desde el lado del espacio de la multisectorial, y vos como representante hoy acá en día, ¿cómo se preparan para esta marcha en el día de hoy? Bueno, la verdad es que siempre intento poner en valor este espacio que se conformó, este espacio multisectorial para la defensa de la educación pública ya desde el principio de año, en donde estaba integrado por todos los gremios, de estudiantes, de docentes, de no docentes, investigadores, porque todos estamos bajo una misma lucha. En ese sentido, tuvimos la primera demostración de fuerza o la más visible en la primera marcha que se dio el 23 de abril, y ahora, bueno, volvemos a tener una nueva demostración de fuerza, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, porque en todas las provincias se está manifestando, se está formando de la misma manera. Y que también fue una marcha atravesada por distintos estamentos de la sociedad que quizás escapan justamente a lo meramente educativo, porque podíamos ver que estaba el gremio de camioneros, gremios de trabajadores de otra índole también, ¿no? Entonces, ahí veo lo que vos compartís, Cintia, justamente de la importancia de la construcción social que hace el conocimiento y las universidades en sí como los lugares que nuclean a las personas y a nuestro país también, ¿verdad? Totalmente, como lo decía, la educación es un derecho, seamos o no seamos parte de una universidad pública, es nuestro, es propio, es un derecho que lo hemos adquirido, que se transformó, que Perón hizo que todos los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras pudiésemos acceder a una educación y poder tener la posibilidad de un ascenso, de poder crecer, de poder formarnos. Y así como vos les decís, no solamente son los gremios docentes o no docentes o los estudiantes, sino también toda la sociedad
defendiendo este derecho. Y a futuro, digamos, entendiendo que, bueno, que la situación es muy probable que continúe, que la situación, ¿no?, de crisis en la que está inmersa la universidad, la educación y un montón de otros aspectos también de la nación, del país, porque también hemos visto cómo han sido afectadas también cuestiones vinculadas al cine, a la cultura. ¿Qué desafíos se plantean o qué objetivos tienen a futuro desde la multisectorial y, bueno, desde la militancia también? Desde la multisectorial vamos a seguir trabajando hasta que esto, digamos, tenga un resultado positivo. Quisiera creer que esta ley de financiamiento no se va a vetar. Quisiera creer también que el presupuesto 2025 no solamente va a cubrir los 7.2 billones que solicita el SIN para poder funcionar, sino que además va a haber un incremento en ese presupuesto para poder seguir creciendo y seguir empoderando al sistema universitario nacional. Y en ese sentido seguiremos trabajando como tal. La verdad es que lo veo difícil con la postura clara que ha tomado el gobierno nacional desde que inició, incluso desde la campaña. Ya lo habían dicho, cuál era su objetivo, qué es lo que pretendían, y sus políticas y sus decisiones van en esa línea, totalmente opuesta a los intereses de la sociedad. Nosotros estamos con el pueblo, con los estudiantes, con los docentes, con los no docentes, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Excelente. Bueno, y un poco para agregar, retomando lo que dijo Cintia recién, el panorama no es para nada Alentador. alentador. No, en absoluto. Estamos frente, si Milei veta, tiene hasta las 23:59 de mañana jueves para vetar. Si sigue la misma lógica que la ley de financiamiento, también la ley de reforma previsional que vetó, lo va a hacer seguramente sobre las últimas horas. Hay un buen pronóstico y un buen escenario en la oposición en la cual se pueda reinsistir, particularmente, ¿por qué? Porque anteriormente los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical cambiaron su voto para la ley de jubilaciones. Hoy en día el radicalismo se enfrenta a una contraposición, ya que en las universidades es fuerte el brazo estudiantil que tiene el partido, que es la Franja Morada. Entonces, frente a esas especulaciones de que la Franja Morada, que conduce hoy en día a la Federación Universitaria Argentina, un brazo de la federación, plantea justamente una resistencia al mercado, una posición. Esto plantearía justamente también los gobernadores radicales han planteado una posición a favor de la ley de financiamiento. Y si se reinsiste, para mí el panorama sigue siendo, y de lo que más o menos uno puede entender, sigue siendo desalentador porque Milei puede no cumplir con la ley de financiamiento. Quedan 2 meses de acá que este trámite se pronuncie, seguramente puede llegar a ser en noviembre, el mes de noviembre, y esta ley solamente está contemplada para el 2024, entonces tiene 2 meses para no cumplir con la ejecución de fondos. Seguramente va a haber un ida y vuelta de demandas legales, etcétera. Pero realmente la posición, lo que preocupa es que la posición política es clara, es una no política universitaria, recién lo dijo Cintia, también es básicamente empezar a emprender un camino hacia la... Ya hay un brazo y una porción muy importante del sistema universitario privado argentino que nos está dando la pauta para dónde va también, que es justamente hacer dinero con la educación. Basta con ver Chile, basta con ver Perú, y otros países también de América Latina, en lo cual las cuotas y las matrículas hacia el sistema público son muy restrictivas, son muy... En Santiago de Chile lo vemos con una sola universidad pública versus una gran cantidad de universidades privadas, en donde hay préstamos educativos, donde las familias tienen que hasta hipotecar las casas si quieren que su hijo estudie. Y en un contexto económico tan delicado en el cual la pérdida del poder adquisitivo está acentuado y la situación es bastante complicada, ¿quién va a poder estudiar en la universidad? Así que el panorama es heavy. Yo creo que la opción de la decisión de la multisectorial y también de los demás actores que se conjugan detrás de este reclamo es que las fuerzas de la calle, a contraposición de las fuerzas del cielo, tomen la discusión política, plantear justamente una discusión política, porque el consenso no parece un método. Y es interesante y estaría bueno seguirlo analizando, capaz que en la columna que viene lo vemos, esto de cómo se van conjugando los distintos reclamos. Hay teorías en la ciencia política que lo explican, el hecho de decir, recién vos lo dijiste, Guada, cómo también los sindicatos, es más, también la federación y esta multisectorial se sumó al reclamo al paro general de la CGT. Es increíble cómo ese descontento en el pueblo se va justamente canalizando y probablemente hoy en la marcha universitaria vamos a encontrar demás sectores. Ya el sistema educativo provincial tuvo un acatamiento casi del 80% al paro. Y eso también da un gesto justamente, que los demás niveles del sistema educativo nacional y provincial demuestran su solidaridad y el panorama claramente jodido. ¿Cuál es el tema? O la preocupación es justamente que estas manifestaciones populares sean víctimas del protocolo de Patricia Bullrich de reclamos, así que estamos bastante complicados en un panorama. Pero bueno, confiemos justamente en que Reclamo
y la expresión popular es un método justamente para dar una discusión política. En absoluto, Facu. Bueno, Cintia, ¿qué te parece si invitamos nuevamente esta tarde a toda la comunidad sanjuanina a que pueda ser parte de lo que va a ser justamente esta marcha federal en todo el país? Así es, la convocatoria es hoy a las 16:30 horas en la puerta de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de nuestra Universidad Nacional de San Juan, y desde ahí nos desplazamos todos encolumnados hasta la legislatura provincial. También un poco la decisión de que sea en la legislatura es para darle un mensaje a quienes nos representan en el Congreso Nacional.